Hace poco salió en los noticieros un titular de un incendio sobre la carretera México-Querétaro, a la altura de Palo Alto. Un tráiler estrellado contra el muro de contención. Fuego, ambulancias, todo el combo completo. Lo que no dijeron en ninguna nota, lo que no apareció en ningún reporte oficial, es lo que pasó adentro de esa cabina antes de que yo perdiera el control. Ese tráiler era el mío. Y lo que ocurrió esa noche no fue exactamente como lo contaron. Llevo años manejando carga. No voy a pretender que el trabajo siempre es limpio, porque no lo es. Una cosa que pasa seguido en este negocio es transportar mercadería sin papeles completos, sin manifiesto correcto, sin que te digan exactamente qué llevas atrás. Las empresas lo hacen para ahorrar impuestos, para mover cosas sin pasar por ciertos controles, por mil razones que a ellos les convienen, y que a nosotros los choferes nos dejan en una posición complicada, porque no es lo mismo transportar herramientas que transportar químicos. No es lo mismo llevar ropa que llevar animales. Y hay cosas que no tendrían que estar en ningún remolque, pero que de vez en cuando terminan ahí. Y tú lo sabes cuando ya estás en carretera y no puedes hacer mucho al respecto. Esa noche salí rumbo a Querétaro con carga que, según los papeles que me dieron, eran materiales de construcción. Todo empezó normal. Carretera despejada, tráfico razonable para la hora, sin novedad. Hasta que encendí el aire acondicionado. Fue casi inmediato el olor a quemado, leve al principio, como plástico caliente rozando algo que no debería rozar. Me orillé en el primer espacio que encontré. Bajé a revisar el motor y no encontré nada fuera de sitio. Sin humo visible, pensé que era algún residuo en el sistema, algo que se quemaría solo con el calor normal del motor. Arranqué de nuevo y a los pocos kilómetros el olor desapareció, pero unos kilómetros más adelante volvió. Y no era solo olor. La cabina empezó a llenarse de humo, primero apenas perceptible cerca del parabrisas. Esa neblina tenue que uno podría confundir con el reflejo de las luces en una noche húmeda, pero que al cabo de unos minutos se volvió espesa, suficiente para que la carretera delante de mí empezara a volverse borrosa. Abrí las ventanas, revisé el camarote buscando un corto eléctrico, algún cable caliente, algo que explicara de dónde estaba saliendo, pero no encontré nada. Todo normal. Todo en su lugar. Le hablé a la empresa y me dijeron que siguiera avanzando hasta la siguiente caseta, que ahí podían mandarme apoyo, que no me detuviera en carretera abierta. Colgué. Cerré las ventanas porque el viento de la noche mezclaba el humo de afuera con el de adentro. Y fue en ese momento cuando la radio empezó a fallar. Le movía la frecuencia y el ruido cambió. Entonces empecé a escuchar algo debajo de la estática. Sonidos bajos, como lamentos, como el tipo de sonido que hace una persona cuando está tratando de no gritar. Cambié de frecuencia varias veces pensando que estaba agarrando la transmisión de otra unidad, o de alguna estación rara, pero sin importar a dónde moviera el dial, seguía escuchándose lo mismo. Varias voces de mujeres al mismo tiempo, hablando encima una de la otra como cuando hay mucha gente en pánico en un mismo espacio, y nadie puede escuchar a nadie. Al principio no distinguía las palabras, era todo mezclado con la estática, pero después, sin que cambiara nada en el volumen ni en la señal, empecé a entender frases sueltas. Pedían ayuda. Una decía que se estaba quemando, que la ropa se le pegaba a la piel y que no podía arrancársela. Otra lloraba diciendo que ya no podía abrir los ojos, que el calor se los había sellado. Una más repetía con una calma que daba más miedo que los gritos, que las uñas eran lo que más le dolía, que el calor empezaba por las puntas de los dedos. Y había una voz más joven, casi una niña, que decía una sola cosa una y otra vez, que ya no tenía cabello, que podía sentir cómo se le había ido el cabello,
Seguí manejando porque el tráfico estaba pesado y orillarse ahí no era opción. Apagué la radio, pero las voces siguieron. El olor a quemado se había vuelto otra cosa. Ya no era plástico ni cable. Era carne. Es un olor que, si alguna vez lo han sentido, saben que no se parece a ningún otro y que no se olvida. Mis manos apretaban el volante y yo seguía mirando al frente, porque era lo único que podía hacer. Seguir manejando, llegar a la caseta, buscar una explicación racional para todo lo que estaba pasando. El cansancio me decía: son horas manejando, el humo te afectó, estás alucinando. Entonces miré el espejo retrovisor que tenía a mi izquierda. Las vi trepando por el costado del tráiler. Mujeres, o lo que quedaba de ellas, completamente quemadas, moviéndose entre el humo que seguía saliendo de algún lugar que yo no podía identificar, subiéndose por el metal con una lentitud que no tenía sentido a la velocidad que íbamos. Una de ellas levantó la cabeza y me miró directo a través del espejo, y yo me dije que era el reflejo de las luces de los autos de atrás, que era el humo distorsionando las sombras, que era cualquier cosa menos lo que parecía. Me convencí de mirar al frente. Me dije que no volvería a mirar el espejo, pero algo a mi derecha me hizo voltear y en el asiento del acompañante había una mujer sentada. Estaba sentada con las manos sobre las rodillas, completamente quieta. La cara era lo más difícil de mirar, y lo único hacia lo que no podía dejar de voltear. No tenía cabello, no tenía cejas. La piel era oscura y brillante como la cera cuando se derrite y se vuelve a endurecer, con grietas profundas alrededor de la boca y los ojos. Las facciones estaban pero aplanadas. Me estaba mirando fijo, sin parpadear, sin moverse, solo mirándome con unos ojos que no tenían el brillo normal de los ojos vivos, pero que tampoco eran los ojos de algo muerto. Eran los ojos de algo que todavía sentía. Levantó la mano hacia mí, y en ese momento perdí el control del tráiler. Se fue hacia la derecha, y el golpe contra el muro de contención fue tan fuerte que por un momento no supe dónde estaba, ni hacia dónde miraba. Salí de la cabina sin pensar, sin buscar nada. Simplemente salí corriendo, y cuando me detuve y me di vuelta, el tráiler ya estaba envuelto en fuego. Desde ahí afuera lo vi arder. Después llegó todo lo que salió en las noticias: bomberos, ambulancias, patrullas, mi jefe que apareció horas después con una cara que yo nunca le había visto. Una cara que no era la de alguien preocupado por el camión o por la carga perdida. Era la cara de alguien que ya sabía algo y que estaba midiendo cuánto sabía yo. Lo primero que me consultó, antes de preguntarme cómo estaba, fue qué había escuchado yo adentro de la cabina. Ahí entendí que no era la primera vez que pasaba algo relacionado con ese cliente. No me lo dijo con palabras, pero se notaba en la forma en que hizo la pregunta, en el alivio visible que tuvo cuando yo le conté lo que había escuchado en la radio, como si eso confirmara algo que él ya sospechaba. Antes de irse me dijo que no comentara nada, que lo que había pasado se quedaba entre nosotros, y que la empresa no volvería a trabajar con esa gente. Tiempo después, me encontré con otro chofer que había trabajado con el mismo cliente antes que yo. Me contó que la carga supuestamente venía de una bodega relacionada con una fábrica clandestina, donde años atrás había habido un incendio grande, que había muerto gente adentro, mujeres en su mayoría, que nunca se investigó bien porque la fábrica operaba sin permisos, y los dueños desaparecieron antes de que llegaran las autoridades. No pude confirmar si era verdad. No encontré nada que lo probara, pero tampoco encontré nada que lo descartara. Desde esa noche no he vuelto a manejar de la misma manera. Cada vez que subo a una cabina y enciendo el motor y el aire acondicionado empieza a circular, hay un segundo, solo un segundo, en que el olor del sistema me recuerda algo.
y en ese segundo me regresa todo. Continuamos. Soy trailero fronterizo y llevo años haciendo viajes entre Tijuana y San Isidro. Conozco esa ruta mejor que mi propia casa. Cada bache, cada caseta, cada punto donde los agentes se ponen a revisar, aunque tengas todo en regla y lleves años sin un solo problema. Los que trabajamos en eso sabemos cómo es el ambiente con migración del lado americano. A veces te bajan del camión, te apuntan y te tratan como si fueras criminal. Y tú tienes que aguantarte porque es parte del trabajo. Y porque hacer cualquier cosa que no sea obedecer puede costarte mucho más que tiempo. Lo que voy a contarles me pasó volviendo a México. Ya tenía horas manejando, estaba muy cansado y todavía me faltaban unas 6 horas para llegar a casa. Eran como las 5 de la mañana, ese momento en que la oscuridad todavía no cede del todo, y la carretera delante de ti parece no terminar nunca. Cuando vi las luces atravesadas en la autopista, frené de golpe porque prácticamente se me pusieron enfrente del camión los agentes de migración. Bajaron armados. Me apuntaron directo y me pidieron los papeles, y que descendiera despacio con las manos visibles. Hasta ahí todo era dentro de lo que puede ser normal en ese trabajo. Incómodo y tenso, pero no fuera de lo ordinario. El problema vino después. Mientras uno de los agentes revisaba mis documentos, otro apuntó hacia la cabina con la linterna y gritó que saliera el acompañante. Le dije de inmediato que venía solo, que revisara, que arriba solo había un termo y mis cosas personales. No me creyó. Me llevaron hacia la patrulla mientras 2 agentes más rodeaban el camión con las armas todavía en la mano. Y desde donde yo estaba, a varios metros de distancia, alcancé a ver con claridad a alguien sentado del lado del copiloto. Un hombre moreno, de pelo negro y bigote tupido, mirando hacia el frente como si estuviera esperando que todo terminara. Sentí un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la madrugada, porque yo sabía perfectamente, con la certeza absoluta de alguien que llevaba horas solo en esa cabina, que no había nadie conmigo cuando salí de San Isidro. Quise decirle algo a los oficiales, contarles que algo estaba mal, que ese hombre no debería estar ahí, pero me callé. He conocido gente que desaparece durante esos controles, por mucho menos que parecer alterado o confundido frente a agentes de madrugada. Uno de los agentes se acercó a la ventanilla del copiloto y empezó a hablar con el hombre. Desde la patrulla podía ver cómo el hombre movía la cabeza, respondiendo, como si la charla fuera completamente normal. Después el oficial caminó hacia mí, bajó el arma y me dijo algo que todavía me resuena cuando lo recuerdo. Dijo que mi acompañante no podía bajar porque estaba lastimado y no podía caminar, que era mi padre. Automáticamente el oficial me ordenó que siguiera mi camino antes de que él cambiara de opinión. Ahí sentí que se me fue el aire del cuerpo. Mi padre murió en un accidente de tránsito cuando yo era chico. El oficial me devolvió los papeles sin más explicación. Me dijo que me fuera y yo me subí al camión temblando, con las manos que apenas me respondían. Y él seguía ahí, sentado en el mismo lugar, en la misma postura, mirando hacia el frente. Lo observé mejor mientras arrancaba, despacio, con ese tipo de atención que uno pone cuando el cerebro todavía está tratando de convencerse de que hay una explicación lógica para lo que está viendo. Avancé varios kilómetros en silencio, con los ojos fijos en la carretera y la mente dando vueltas sobre lo que acababa de pasar, hasta que en algún momento bajé la vista hacia el asiento. No tenía piernas. Desde las rodillas hacia abajo había muñones oscuros, irregulares, y manchas de sangre seca sobre el pantalón, como si la herida fuera vieja, como si llevara años así. El estómago se me revolvió, y por un instante lo único que quise fue abrir la puerta del camión y tirarme, aunque estuviera en movimiento. Pero él giró la cabeza hacia mí y sonrió. Le pregunté quién era. No respondió. Le pregunté si era mi padre.
Volvió a sonreír, esa misma mueca sin decir nada. Y lo más extraño de todo, lo que más me perturbó en ese momento, era que yo sabía que podía hablar. Lo había visto hablar con el agente de migración, pero conmigo no dijo una sola palabra en todo el viaje. Como si hablarme a mí fuera diferente. Como si conmigo no hiciera falta. Manejé el resto del camino sin mirarlo demasiado, sintiendo su presencia al costado todo el tiempo, salvo un punto del trayecto donde había desaparecido, y yo ni siquiera me había dado cuenta del momento exacto. Al día siguiente le pedí a mi madre una foto vieja de mi padre. No le expliqué por qué, solo le dije que quería verla. Cuando me la dio me preocupé porque era exactamente el hombre que había estado sentado a mi derecha. Mi madre, mientras guardaba la foto, me recordó algo que yo sabía, pero que había guardado en algún lugar, donde las cosas difíciles se ponen para no pensarlas seguido. Me dijo que mi padre murió chocando contra un transporte escolar, que el impacto fue tan fuerte que nunca pudieron sacar algunos cuerpos completos del accidente. Guardé silencio y no le conté nada de lo que había visto. Durante unos días viví con una especie de paz extraña. Me decía que tal vez había sido eso, que mi padre había estado ahí para cuidarme en la carretera, que el momento del control podría haber salido muy mal, y que algo lo trajo a interponerse. Me aferré a esa idea porque era la versión de la historia, con la que uno puede seguir durmiendo. Pero después volvió a aparecer en el camión, en su mismo lugar, mientras yo manejaba. Y esta vez no sonreía igual. Me miraba fijo, con una expresión que no era hostil, pero tampoco era la de alguien que está ahí para protegerte. Era la mirada de alguien que tiene algo pendiente y que no sabe bien cómo resolverlo. Y entonces empecé a ver a los niños. Primero fue en el reflejo del parabrisas, esa superficie que de noche convierte el vidrio en un espejo imperfecto donde las cosas del interior se mezclan con las sombras de afuera. Vi siluetas pequeñas sentadas en el camarote, detrás de mí. Me dije que eran reflejos de luces, que era el cansancio, pero al doblar en una curva y que el ángulo de los espejos cambiara, los vi con más claridad. Niños con uniformes escolares, algunos con la tela quemada, ennegrecida en los bordes, deshilachada, otros con manchas oscuras en la ropa y en las manos. Ninguno hablaba, ninguno se movía. Solo me miraban con esa quietud específica que tienen las cosas que ya no tienen apuro, porque el tiempo para ellas funciona diferente. Cada viaje aparecían más. A veces los veía reflejados en los espejos laterales cuando giraba. A veces los sentía detrás de mí antes de atreverme a mirar. Dejé de dormir bien. Empecé a evitar manejar de noche. Empecé a buscar cualquier excusa para no subir a ese camión. Y la última vez que lo usé, antes de siquiera abrir la puerta, los vi afuera, parados alrededor del tráiler, en fila, mirando hacia arriba como esperando que yo bajara, quietos en el frío de la madrugada. Ahí entendí que ya no era solo mi padre. Busqué ayuda con una curandera de Tijuana que me habían recomendado. Le conté todo y ella me escuchó sin interrumpirme ni sorprenderse. Cuando terminé se quedó un momento en silencio, y después me dijo algo que no he podido sacarme de la cabeza desde entonces. Me dijo que hay personas que mueren cargando culpas tan pesadas que no se van solas, que se quedan pegadas a lugares o las cosas que tenían cuando murieron, y que a veces, cuando regresan, no regresan solos sino con todo lo que arrastraron con ellos. Según ella, mi padre no regresó para cuidarme. Regresó porque algo de esa ruta todavía sigue pegado a él, y los niños no vinieron con él para hacerme daño. Vinieron porque no tienen a dónde más ir. Eso fue lo último que me dijo antes de que me fuera. Y desde entonces no sé qué es peor. Si la idea de que mi padre anda por esa carretera cargando algo que no puede soltar, o la imagen de esos niños parados afuera del camión en la oscuridad, esperando que alguien finalmente los lleve a casa. Continuamos.
Hola a todos. Conocí este canal gracias a la soledad de los viajes, que para los que manejamos largas distancias, es una compañía constante que uno aprende a llenar como puede. Soy un trailero novato. Llevo poco más de un año haciendo recorridos largos por carretera, y la mayoría del tiempo son rutas de día, donde lo más emocionante es encontrar una gasolinera con buen café. Pero algo que aprendí rápido en este trabajo es que el miedo no necesita oscuridad para mostrarse. A veces llega a plena luz del día. Todo empezó en una ruta que hago seguido. Una carretera larga y bastante recta. De esas donde puedes pasar horas viendo siempre lo mismo. Nada que te prepare para lo que voy a contarles. Iba manejando tranquilo cuando un auto me rebasó a buena velocidad. Lo vi pasar como pasan todos, sin prestarle mayor atención, hasta que por instinto miré hacia la luneta trasera y vi a un niño mirándome desde adentro. Rubio, de unos 8 o 9 años, con la mano levantada saludándome. Lo que me llamó la atención no fue el saludo, eso pasa. Los niños saludan a los traileros todo el tiempo, desde las ventanas de los autos. Lo que me llamó la atención fue la sonrisa. Era demasiado grande para su cara, de esas sonrisas que se ven en los niños, cuando están contentos de una forma que casi incomoda. Le faltaban varios dientes, los de adelante, los que se caen a esa edad. Y había algo en la expresión que no terminaba de encajar, pero que yo no supe nombrar en ese momento. Lo saludé de vuelta por costumbre y seguí manejando. Unos 20 minutos después otro auto me rebasó, diferente color, y en la luneta trasera estaba el mismo niño. Me dije que era casualidad, que el cansancio me estaba jugando chistoso, que todos los niños rubios de esa edad se parecen y que yo estaba buscando patrones donde no había ninguno. Seguí manejando, pero unos kilómetros más adelante pasó otro auto, y ahí estaba otra vez. Mismo pelo, misma cara, misma sonrisa demasiado grande, saludándome con la mano como si me conociera de toda la vida. Ahí dejé de convencerme de que era casualidad y empecé a prestar atención de verdad. Los autos que me adelantaban cambiaban. Colores distintos, modelos distintos, placas de estados diferentes. Pero el niño era siempre el mismo. Y lo que más me descolocaba era que no hacía nada amenazante. Solo saludaba y sonreía, como si fuera un juego y yo fuera el único que no entendía las reglas. Mientras más avanzaba el viaje, más seguido aparecía. Al principio era cada media hora, después cada 20 minutos, después cada 10, como si la distancia entre apariciones se fuera cortando a medida que yo me acercaba a mi destino. Llegué a casa esa tarde agotado de una forma que no era solo física. Ese tipo de cansancio que viene de tener la cabeza trabajando a toda velocidad durante horas, sin encontrar una respuesta que tenga sentido. Me acosté temprano y esa noche soñé con él. En el sueño estaba parado al lado de mi cama. Parado ahí, en mi cuarto, con la misma ropa, el mismo pelo rubio pero diferente. Ya no le faltaban dientes. Tenía la boca llena, pero no de dientes normales, sino de dientes finos y puntiagudos. Demasiados para una boca de niño. Me miraba sin decir nada, y después se lanzó hacia mí a una velocidad que, en los sueños uno sabe que no puede esquivar. Me desperté de golpe. Mi esposa estaba sentada en la cama, mirándome asustada, y cuando fui al baño y me vi en el espejo, tenía rasguños en la cara. Me había lastimado dormido sin darme cuenta. Le dije que me había arañado sin querer, que no era nada. No le conté lo del sueño ni lo del niño. Me daba vergüenza ponerlo en palabras, porque dicho así suena a que uno está perdiendo la cabeza. Y yo todavía no quería creer que eso era lo que estaba pasando. Pero después de esa noche lo empecé a ver en cada viaje. Todos los días que salía a ruta aparecía. Siempre en autos distintos. No golpeaba el vidrio, no gritaba, no desaparecía de golpe. Solo estaba ahí mirándome,
como registrando que yo seguía en la ruta. Y eso, la normalidad de su presencia, era lo más perturbador de todo. Llegó un punto en que manejaba mirando más los espejos que la carretera, pendiente de qué auto venía atrás, calculando cuánto faltaba para que apareciera de nuevo. Empecé a dormir mal, a llegar tenso a casa, a estar irritable sin saber bien por qué. La empresa lo notó antes de que yo lo dijera. Me mandaron con el psicólogo, que escuchó todo lo que le conté sobre el estrés y las horas de manejo, y concluyó que era agotamiento acumulado. Me derivó al psiquiatra para una evaluación más completa. Pedí el turno, lo acepté sin discutir, y fui pensando que tal vez tenía razón, que tal vez era solo eso. Pero en la sala de espera del consultorio todo cambió. Había un periódico viejo sobre la mesa, de esos que dejan en los consultorios y que nadie sabe bien de cuándo son. Lo agarré para tener algo en que fijar los ojos mientras esperaba, y lo abrí en una página interior donde había una nota sobre accidentes de tránsito. Hablaba de la importancia del cinturón de seguridad en menores, de estadísticas, y en la foto que acompañaba la nota estaba el niño. El mismo niño. Misma cara, mismo pelo rubio, misma sonrisa con los dientes de adelante faltantes. La foto era de años atrás, en blanco y negro medio borrosa, pero no había ninguna duda. Según la nota, había muerto en un choque frontal sobre una carretera, y el nombre de la carretera era el mismo tramo que yo recorría semana tras semana. Me quedé leyendo eso sin poder moverme. El primer pensamiento racional que tuve fue que tal vez mi cabeza había visto esa foto en algún otro lado antes, en alguna nota que no recordaba, y que por eso lo estaba viendo en la ruta, que era un recuerdo que mi cerebro había convertido en algo que no era. Me aferré a esa explicación porque era la única que me dejaba seguir sentado en esa silla, sin salir corriendo. Entré al consultorio y me senté frente al psiquiatra. Empezamos a hablar. Le conté lo del estrés y el sueño y los espejos. Y en algún momento, mientras él hablaba, mis ojos se fueron hacia un cuadro colgado en la pared detrás de él. Era un dibujo infantil enmarcado, de esos que se ponen en consultorios para que el ambiente se sienta menos frío. Una casa, un árbol, el sol en la esquina. Y afuera de la casa un niño jugando, rubio, con la boca abierta en una sonrisa. Pero esta vez la sonrisa no era la de un niño al que le faltan dientes. Era la del sueño. Dientes finos, puntiagudos, apiñados, demasiados. Mirándome desde el cuadro como me miraba desde los autos, con esa misma expresión de quien lleva mucho tiempo esperando que uno finalmente entienda algo. No le dije nada al doctor. No pude. Solo quería terminar la consulta y salir de ese edificio. Me recetaron medicación y la empecé esa misma semana. Con las pastillas las apariciones bajaron. Ya no lo veo, o al menos eso es lo que me digo. Pero hay algo que no me deja estar tranquilo del todo, y es esto. El psiquiatra dice que cuando mejore lo suficiente, probablemente me vaya quitando la medicación de a poco. Que el objetivo es no depender de ella para siempre. Y yo honestamente no quiero dejarla. No porque me haya acostumbrado o porque me dé miedo el proceso, sino porque tengo esa certeza que ninguna pastilla me ha podido quitar, de que ese niño no desapareció. Solo se quedó quieto. Solo está esperando con esa sonrisa llena de dientes, que no deberían existir en la boca de ningún niño, a que yo vuelva a manejar solo por esa ruta sin nada que me proteja. Y lo peor es que tarde o temprano voy a tener que hacerlo. Continuamos. Desde que soy trailero aprendí a convivir con los altares al costado de las autopistas. Es algo que al principio llama la atención, y con el tiempo simplemente se vuelve parte del paisaje. Algunos son de la Santa Muerte. Otros los arman los viajeros para recordar a alguien que murió en un accidente sobre esa misma carretera.
Y con los años la gente que pasa empieza a dejarles cosas. Velas, flores, botellas, hasta que ese punto del camino se convierte en algo parecido a un santuario popular. Uno va manejando y cada tanto los ve aparecer al costado y sigue. Digamos que es parte del trabajo. Pero hubo una carretera que todavía hoy me da vueltas en la cabeza. Y no es por lo que vi de día. Fue a mediados de los 2000. Me tocó hacer un viaje largo por una ruta bastante desierta, de esas que no aparecen en los mapas nuevos porque ya casi nadie las usa. No había pueblos ni tráfico, solo estaciones de servicio abandonadas con los letreros caídos, garitas viejas oxidadas y algún restaurante de carretera donde claramente ya nadie frenaba desde hacía años. El tipo de camino donde uno siente que está manejando por un lugar que el mundo fue dejando atrás poco a poco. Desde que entré a ese tramo empecé a ver los altares. Al principio eran pequeños y no les di mayor importancia. Apenas unas botellas rojas acomodadas alrededor de una cruz. Pensé que era alguna costumbre regional y seguí manejando. Pero mientras más avanzaba, más aparecían. Y lo que me empezó a inquietar no era la cantidad, sino el tamaño. Cada vez más grandes, cada vez más elaborados. Llegó un punto donde las botellas estaban apiladas formando estructuras casi de la altura de una puerta, todo rojo. Y lo más raro era que no parecían abandonados. En cada uno había algo reciente. Una vela todavía encendida, flores que no llevaban más de un día ahí, botellas recién acomodadas con cuidado. Alguien los estaba manteniendo y pasaba por esa carretera desierta a darles atención de forma regular. Y eso me resultaba más difícil de entender que los altares mismos. Hice mi entrega y volví de noche. Y ahí fue cuando entendí lo malo. Muchas de esas botellas estaban colocadas justo debajo de los focos y postes de luz que todavía funcionaban sobre la ruta. La iluminación atravesaba el vidrio rojo y teñía todo lo que había alrededor con ese tono oscuro y caliente de las brasas cuando están por apagarse. No era una luz fuerte ni agresiva. Era tenue, pulsante, como si algo al costado del camino estuviera respirando despacio. Había tramos donde no se veía absolutamente nada, más que esos reflejos rojos flotando en la oscuridad a ambos lados, y el camión avanzando en medio de todo eso, como si fuera lo único real en varios kilómetros a la redonda. Llevaba horas manejando así cuando me acordé de algo que escuché muchas veces entre traileros con más años que yo, que el diablo aparece en los cruces de caminos y en las bifurcaciones, especialmente en rutas largas donde uno pasa muchas horas solo. Yo no soy particularmente creyente, pero después de suficiente tiempo viendo esas luces rojas a ambos lados, sin que apareciera ningún otro vehículo, empecé a sentir algo que no era exactamente miedo, sino una incomodidad profunda. Como si la carretera misma tuviera una intención, y esa intención fuera que yo frenara. Entonces lo vi. Había una figura parada junto a uno de los altares. Un hombre, vestido completamente de rojo oscuro, quieto, mirando hacia la ruta. Bajé la velocidad pensando que era alguien dejando ofrendas o que necesitaba ayuda, pero mientras me acercaba me di cuenta de que no se movía en absoluto. No giró la cabeza cuando pasé al lado. No hizo ningún gesto. Solo siguió mirando fijo hacia adelante, como si yo no existiera, o como si ya me hubiera visto venir desde mucho antes, y ya hubiera terminado de hacer lo que tenía que hacer con esa mirada. Revisé el espejo retrovisor unos segundos después de pasar. Ya no estaba. No se había metido entre los arbustos, simplemente ya no estaba ahí donde había estado. Aceleré un poco y empecé a mirar los altares siguientes con más atención. Y fue ahí cuando noté las figuras arrodilladas. En varios de los altares había formas humanas de rodillas, con la cabeza ligeramente inclinada, la postura exacta de alguien rezando. Pensé que eran personas, que tal vez había más gente en esa carretera de lo que yo creía. Pero ninguna se movía y ninguna respondió cuando pasé cerca.
Cuando alumbré con las luces altas entendí que algunas eran maniquís, quemados y vestidos con ropa real, con zapatos, con camisas, como si alguien hubiera tomado ropa de personas y la hubiera puesto ahí con mucho cuidado. Pero otros no parecían maniquís. Tenían una textura diferente, y yo no quise pensar demasiado en qué exactamente estaba viendo, porque ya lo único que quería era salir de esa carretera. Aceleré y entonces las luces rojas empezaron a aparecer también adelante de mí, en puntos donde no había ningún altar visible, como pequeñas marcas flotando en la oscuridad entre el camino y el monte, moviéndose apenas, como si algo las estuviera sosteniendo. Y en la orilla del camino, entre la oscuridad, empecé a ver siluetas caminando. No corrían, no cruzaban la carretera, solo avanzaban al mismo ritmo que el camión, paralelas a mí, manteniéndose a la misma distancia sin importar cuánto acelerara, como si supieran que no tenía que llegar a ningún lado, antes de que yo llegara al final de ese tramo. Entonces yo metí el acelerador a fondo. Y justo antes de salir de esa sección de carretera, apareció el altar más grande de todos. Era enorme, imposible de ignorar aunque uno quisiera no mirarlo. Montañas de botellas rojas apiladas con cuidado alrededor de una cruz negra, más alta que cualquiera de las anteriores. Y delante de todo eso decenas de velas encendidas, formando un círculo perfecto sobre el asfalto y la tierra del costado. En el centro del círculo había algo parado. No pude verle la cara. La luz roja que salía de todas esas velas y botellas lo rodeaba de una forma que hacía imposible distinguir facciones. Pero sí vi los ojos. Reflejaban la luz como vidrio caliente. Y mientras yo pasaba a toda velocidad, esa cosa levantó lentamente un brazo hacia mí, como despidiéndome. Nunca volví a tomar esa carretera de noche. De día la evito cuando puedo. Y durante años no le conté esto a nadie, porque hay cosas que uno guarda no por vergüenza, sino porque ponerlas en palabras las hace más reales de lo que uno está dispuesto a aceptar. Pero años después, en una parada de descanso, me encontré con otro trailero que conocía esa ruta. Le conté lo de los altares, lo de las luces, lo de las figuras. Él me escuchó sin interrumpirme y cuando terminé me preguntó, completamente serio, si también había visto al que recibe a los viajeros. Le pregunté de qué estaba hablando. Me dijo que según la gente de esa zona, cada botella roja en esa carretera representa a alguien que frenó ahí y que nunca volvió a salir. No dijo nada más. Le di un trago al café, dejé el vaso sobre la mesa y no pregunté cuántas botellas había contado yo esa noche, porque en algún momento durante el viaje había dejado de contarlas. Continuamos. Hola Glenn y comunidad. Mi nombre es Juan y soy trailero. Durante un tiempo me tocó hacer viajes nocturnos por la zona del Ajusco y la carretera Picacho a Jusco. La mayoría de la gente que conoce esa ruta la evita de noche por los asaltos y por la neblina cerrada que baja del monte y que puede quitarte la visibilidad en segundos. Pero entre traileros también se hablan de otras cosas que no tienen que ver con delincuentes ni con las condiciones del camino. La primera vez que escuché algo raro fue en una pensión de camiones donde parábamos a descansar. Un chofer viejo contó que en esa zona hay luces que no se ven a simple vista, que solo aparecen con cámaras térmicas. En ese momento yo pensé que estaba hablando de drones o de gente vigilando desde el monte, que en esa carretera no era algo descabellado, y no le di más vuelta. Pero tiempo después un compañero me mostró videos grabados con una cámara infrarroja que llevaba montada en su tráiler por seguridad. Y lo que aparecía en esas grabaciones no tenía ninguna explicación sencilla. Eran puntos blancos saliendo entre los árboles del Ajusco, moviéndose, cambiando de dirección de golpe y desapareciendo detrás del monte, sin ningún patrón que tuviera sentido para un objeto electrónico. Él me juró que cuando iba pasando por esos tramos no veía absolutamente nada con los ojos,
que solo aparecían en la pantalla de la cámara. Guardé eso en la cabeza y seguí haciendo mis rutas sin darle demasiadas vueltas, hasta que una madrugada me tocó pasar solo por esa carretera. Había mucha niebla y casi no venían autos en ninguno de los dos sentidos, de esos tramos donde uno siente que es el único ser humano en varios kilómetros a la redonda. Iba concentrado en la carretera cuando algo en el monitor de reversa me llamó la atención. Ese monitor estaba conectado a la cámara nocturna del camión, la que uso para maniobrar en espacios cerrados, y en la imagen apareció una esfera blanca flotando sobre el costado del camino, detrás del tráiler. Levanté los ojos hacia el espejo convencional y no había nada, solo niebla y oscuridad. Pero en el monitor la esfera seguía ahí con una nitidez que no podía ser falla de imagen. Pensé que tal vez era un defecto del sensor o algún reflejo raro de las luces traseras, pero la esfera empezó a moverse, acercándose despacio hacia el tráiler. Y lo que más me inquietó fue que no iluminaba nada a su alrededor. No proyectaba luz hacia los lados ni hacia el suelo. Solo aparecía como una mancha de calor muy intensa en la pantalla, como si fuera pura energía concentrada, sin ninguna fuente física que la explicara. Después se movió hacia los árboles y desapareció. Respiré. Me dije que había sido algún fenómeno atmosférico o un reflejo de la neblina, y seguí manejando. Pero unos minutos después, aparecieron otras dos en el monitor. Una blanca del mismo tipo que la anterior, y otra más pequeña que parpadeaba de forma irregular, como si la señal que emitía no fuera constante. Y fue justo en ese momento cuando mi equipo de ubicación empezó a fallar. La ruta desaparecía de la pantalla y volvía a aparecer sola, como si la señal estuviera siendo interferida por algo cerca del camión. También noté que la temperatura dentro de la cabina había subido bastante, aunque afuera hacía el frío característico del Ajusco a esa hora. Un calor que no tenía ninguna explicación mecánica, porque el sistema de climatización estaba apagado. En una curva cerrada del Ajusco, vi algo cruzar entre los árboles a mi derecha. No parecía una persona por las proporciones. Era demasiado alto y demasiado delgado para ser un hombre, con una forma alargada que se movía entre los troncos, a una velocidad que no correspondía con ningún animal que yo conociera de esa zona. Frené unos segundos para mirar mejor, y en ese momento el monitor infrarrojo mostró varias figuras blancas distribuidas entre la vegetación a ambos lados del camino, formas que se desplazaban lentamente alrededor del tráiler, acercándose y alejándose, como si lo estuvieran estudiando. A simple vista, mirando por los vidrios hacia esos mismos árboles, no había absolutamente nada. Solo monte cerrado y niebla. Pero en la pantalla se movían con una claridad que no dejaba lugar para la duda. Y esa diferencia entre lo que veían mis ojos y lo que registraba la cámara fue lo que me convenció de meter el acelerador y no volver a frenar hasta salir de esa zona. Lo peor vino antes de llegar al siguiente tramo iluminado. En el monitor apareció una figura pegada a la parte trasera del tráiler, en la esquina inferior del remolque, con una postura agachada que parecía la de una persona aferrada al metal. La firma de calor que marcaba era completamente desproporcionada, mucho más intensa que la de cualquier cuerpo humano, como si lo que estuviera ahí atrás tuviera una temperatura interna que no correspondía con nada vivo en términos normales. Cuando traté de verla por el espejo lateral ya no estaba, o al menos no aparecía donde debería haber aparecido, si fuera algo físico con dimensiones reales. Cuando llegué al siguiente parador, con las manos todavía tensas en el volante, revisé las grabaciones completas de esa noche. Había momentos donde se veía con claridad algo siguiendo el camión desde el monte, formas que se mantenían paralelas a mí durante tramos largos antes de volver a meterse entre los árboles. Pero hubo una sección de la grabación que me dejó completamente helado, y que hasta hoy no sé bien cómo explicar. Durante unos segundos la cámara captó un reflejo en el vidrio exterior de mi ventana, del lado del conductor.
como si algo hubiera estado pegado al vidrio mirando hacia adentro. No se veía completo. Solo unos ojos muy claros y una sonrisa demasiado grande para cualquier cara normal, flotando en el reflejo como si pertenecieran a algo que estaba del otro lado del vidrio, mientras yo manejaba completamente solo a más de 80 kilómetros por hora en medio de la niebla. Desde esa noche no vuelvo a pasar por el Ajusco de madrugada, y sé que muchos traileros que conocen esa ruta hacen lo mismo sin necesitar que nadie se los explique. Porque hay una cosa que aprendí esa noche y que no se me ha olvidado. En esa carretera hay cosas que normalmente no podemos ver, pero que llevan quién sabe cuánto tiempo viéndonos a nosotros perfectamente bien. Continuamos. Soy camionero en Colombia y llevo años haciendo viajes largos entre La Guajira y el Cesar. Son rutas donde uno puede manejar horas enteras sin cruzarse con nadie, solo monte cerrado. Pero hay una diferencia entre estar solo en una carretera y sentir que algo más comparte ese espacio contigo. Y esa diferencia la aprendí de la peor manera hace unos años, viajando de madrugada por una carretera perdida. Había parado en una estación pequeña a tomar café porque ya llevaba varias horas al volante y el cuerpo lo estaba pidiendo. Mientras pagaba, el muchacho que atendía me preguntó si iba a seguir esa noche. Le dije que sí, que tenía entrega temprano, y él no dijo mucho más. Solo me miró un segundo y me respondió que no frenara por nada del mundo en ese tramo. Pensé que me estaba advirtiendo sobre robos, que en esas rutas es algo que pasa con frecuencia, y que uno ya tiene incorporado como parte del riesgo del trabajo. Así que asentí. Terminé el café y arranqué sin hacerle mayor caso. Al principio todo estaba normal, pero como a los 40 minutos de haber salido de la estación, empecé a ver las luces. No eran luces de autos ni de ningún vehículo que yo pudiera reconocer. Aparecían en medio del desierto, lejos de la carretera, blancas la mayoría de las veces, aunque a veces cambiaban a un tono perlado. Y lo que no tenía ninguna explicación lógica era cómo se movían, apareciendo y desapareciendo en segundos, cambiando de lugar sin ninguna trayectoria que tuviera sentido, como si no les importara la distancia ni el terreno que había entre un punto y otro. Pensé que podía ser gente alumbrando desde lejos, motos metidas en caminos de tierra que no aparecían en ningún mapa, o incluso algún tipo de fenómeno del desierto que yo no conocía. Pero entonces las luces empezaron a acercarse a la carretera y dejé de buscar la explicación. Una apareció directamente al lado de mi ventanilla. Duró menos de un segundo, pero la vi con una claridad que no dejaba lugar a la duda. Una esfera de luz blanca suspendida exactamente a la altura de mi cara, sin ningún soporte visible, sin ninguna fuente que la produjera, flotando ahí como si llevara tiempo esperando que yo llegara a ese punto. Del susto giré el volante y casi me fui al carril contrario, y me tomó un momento recuperar el control del camión y la respiración al mismo tiempo. Bajé la velocidad y empecé a tocar las luces, esperando cruzarme con algún otro camionero, porque en esa ruta de madrugada, uno de los pocos consuelos es saber que hay alguien más en el camino. Después de varios kilómetros apareció uno de frente y le hice cambio de luces varias veces para que frenara. Pero el tipo me miró fijo cuando pasamos y siguió de largo sin detenerse, sin responder las luces, sin ningún gesto de reconocimiento, como si no hubiera visto nada, o como si tuviera sus propias razones para no parar en ese tramo esa noche. Fue ahí cuando el miedo se instaló de verdad, porque las luces seguían detrás de mí, y las veía claramente por los espejos. A veces 2, a veces 5 o 6 agrupadas, moviéndose al costado de la carretera a una distancia que no cambiaba sin importar cuánto acelerara. Y cada vez que aparecían, la radio empezaba a hacer ruido, estática mezclada con algo más. Y cuando cambié de frecuencia varias veces buscando cualquier señal limpia seguía igual. Entonces entre el ruido empecé a distinguir voces, bajas, muchas al mismo tiempo,
mezcladas entre sí de una forma que hacía imposible identificar palabras sueltas, como un murmullo colectivo, como gente rezando en voz baja en un espacio cerrado. Ahí me vino a la cabeza algo que cuentan mucho en esa zona y que yo había escuchado sin creerlo del todo, que en ciertas rutas del norte colombiano aparecen luces en los lugares donde hubo masacres durante los años más duros del conflicto armado, que hay camioneros que juran haber visto personas caminando de noche por la orilla del camino para desaparecer en el monte sin dejar rastro. Traté de sacarme eso de la cabeza y seguir concentrado en la carretera, pero entonces la vi. En una recta larga, en medio del camino, había una mujer parada. Frené de golpe pensando que era una persona en apuros, que se había quedado varada o que había tenido algún accidente. Y el camión quedó a pocos metros de ella con los frenos rechinando sobre el asfalto. Estaba completamente vestida de blanco, quieta, con el pelo tapándole la cara, y no se movió cuando el camión se detuvo frente a ella. No levantó la cabeza, no dio ningún paso hacia atrás. Toqué bocina varias veces y no reaccionó. Simplemente seguía ahí parada como si el camión y yo no existiéramos, o como si ya hubiera terminado de esperar, y ahora solo quedara lo que venía después. Las luces empezaron a aparecer alrededor de ella mientras yo la miraba desde la cabina. Primero una a su lado, después otra más atrás sobre la orilla del camino, después otra encima del monte a la derecha, y en ese momento sentí algo en el cuerpo, que no sé describir de otra forma que como una resistencia, como si los brazos pesaran el doble de lo normal, y el simple gesto de agarrar el volante requiriera un esfuerzo que no tenía sentido. Miré el tablero y el motor estaba regulando muy bajo, casi apagándose. El tipo de comportamiento que tiene un motor cuando algo interfiere con la electricidad del vehículo. Y las luces seguían acercándose desde distintos ángulos mientras el camión quedaba prácticamente sin respuesta. Entonces la mujer levantó la cabeza. Desde donde yo estaba, con los faros iluminándola de frente, donde deberían haber estado los ojos, solo había oscuridad. Dos huecos negros en una cara que de resto parecía completamente normal. Y cuando dio el primer paso hacia el camión, algo en mí reaccionó. Antes de que pudiera pensar, pisé el acelerador con todo lo que tenía, y el motor respondió de golpe como si hubiera estado esperando esa señal, y salí de ahí sin mirar atrás. Manejé más de 1 hora sin reducir la velocidad, viendo por los espejos cómo las luces me seguían por el monte al costado de la ruta, algunas manteniéndose exactamente al mismo ritmo que el camión sin importar a cuánto iba, hasta que fui llegando a zonas más iluminadas y de a poco fueron quedándose atrás. Cuando finalmente llegué al peaje, me bajé del camión temblando, con las piernas que apenas me sostenían. Y el guardia de turno me miró la cara y me preguntó si venía por la ruta de las ánimas, con una naturalidad que me dijo que no era la primera vez que alguien llegaba así a ese peaje. Le dije que sí, y él asintió despacio, como quien confirma algo que ya sabía, y me dijo que varios camioneros aseguraban ver esas luces antes de desaparecer, que lo raro no era verlas, porque mucha gente las veía y llegaba a contarlo. Lo raro, me dijo, era cuando las luces dejaban de seguirte, porque eso, según la gente que conocía esa ruta de verdad, significaba que ya no necesitaban seguirte desde afuera, porque ya se habían quedado dentro del camión contigo. No respondí nada. Subí de nuevo al camión, arranqué y no paré hasta llegar a destino con la luz del día encima. Y desde ese viaje, cada vez que termino un recorrido largo por esas rutas, lo primero que hago antes de bajarme es quedarme un momento en silencio, escuchando si hay algo que no debería estar ahí. Algún sonido, alguna presencia, alguna cosa que no llegó sola. Hasta ahora no encontré nada, pero la verdad es que tampoco sé bien qué estaría buscando.